Oh, 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 oh. Y de última ahí. Oh, hola, hola. Tiene el link. Sí, ya está, no baja más. No queda más. Oh, sí, cuando vos sabés quién es.
Ya te traigo. Bueno, vamos acá. Bueno, Carlita, ¿y tu vida cómo es? Hola. Alicia, otra de las autoras. Hermoso texto. De las presentadoras. No, ese no. Perdón, de las presentadoras. O sea que... Nos hemos leído el librito, un poquito. No, yo me lo leí sin Yo también cuestión. me lo leí, me lo marqué Pero todo. te digo que no fue, Sí. no fue una tarea así. Que No, emprendés y no, igual cada tema es como apasionante. muy ¿viste? apasionante. Te Y metes. es notable, porque todo tiene una línea, pero al mismo tiempo no hay tanta redundancia. Lo que quiero decir es que como cada capítulo toma un aspecto, venga, Isabela, venga querida. Bien, muy bien. Venga la gran Isabela. Sí, bueno, sí, la super. Nosotros presentamos. ¿Lo querés en el medio acá? No. Acá vos. Te tenés que sentar. Ay, mira, tenemos lo mismo, así que casi me agarro, pero el mío tiene papelitos. ¿Sí? No, no, bien eso. Eran, no me digas que sí. No, el mío se lo ve. No me cuentes. Sí, para cambiar, porque no lo tienes, ¿no? Ah, Nico, me habías Ahora dicho. ya está con la pierna en alto, te va a encantar. Bueno, amor. Gracias. Después está el mío, pero el mío estamos con problemitas de impresión. ¿En serio? ¿Qué pasó? Edulín, que además es una editorial. Uy, entran los fantasmas de la historia en esta Claro, casa. este edificio, por favor, qué maravilla. Traigan la mesita de 3 patas. Mirá que gente no sabe lo que es una mesita de 3 patas. ¡Qué barbaridad! ¿Las psicoanalistas no saben? ¿Eh? Ay, bueno. Pero vamos a Perfecto, cambiar, perfecto. porque- No, porque yo ya estoy bien para soportar la cosa. Estoy muy bien. Sí, Estoy Dora muy había bien. pensado Aguanta. que quizás le venía bien empezar. Pero, Pero, no, bueno. Dale. ¿Comenzamos? ¿Listo? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí celebrando la presentación del libro Estado, Infancias y Familias, Estudios de Antropología Política y Jurídica, coordinado por Carla Villalta y María Josefina Martínez. Y digo bienvenidos a esta celebración porque siempre es una alegría que un nuevo libro esté circulando. Este libro en particular es resultado de muchos años y muchas investigaciones de muchas personas del equipo Burocracias, Derechos, Parentesco e Infancia en el marco del equipo y programa de Antropología Política y Jurídica que integra la sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como hay una brillante mesa para la presentación y queremos disfrutar de sus comentarios y lecturas, antes de pasarle la palabra a las coordinadoras y autoras del libro y a las presentadoras, quiero contarles un poco acerca de la colección de Antropología Jurídica y Derechos Humanos, editada por Teseo Press, con los avales institucionales del Instituto de Ciencias Antropológicas y del Centro de Estudios Legales y Sociales. Esta colección es una iniciativa editorial del equipo de Antropología Política y Jurídica, un equipo que conformamos hace ya bastante tiempo, en el siglo pasado,
en 1993 en la Facultad de Filosofía y Letras, y del que Sofía Tiscornia es directora y alma mater. La colección tuvo una primera época, que siempre llamamos analógica, de libros en papel, entre 2008 y 2012. Era en ese entonces una coedición entre CELS y Editores del Puerto. Hoy, o en verdad deberíamos decir desde 2018, es Teseo Press, es editorial que lleva adelante ediciones digitales, y bajo ese formato ya se editaron 9 títulos en 2 series a esta altura, ¿no? Una de tesis y otra de compilaciones o libros orales. Los libros se pueden leer en línea o descargarse de manera gratuita desde la web a través del sitio de Teseo Press, aunque a veces, tributando al fetichismo del papel, juntamos un poco de dinero, imprimimos algunos ejemplares y hoy hay algunos acá. La edición se financia con fondos destinados a la publicación de investigaciones, fondos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de CONICET, entre otros. La colección tiene además un consejo asesor de investigadoras e investigadores, maestros y maestras, que refleja en gran medida nuestra historia de alianza y coproducción con colegas de distintas universidades de Brasil y México, y que es nuestro orgullo. Bueno, Sofía Tiscornia por la Universidad de Buenos Aires, Claudia Fonseca de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Rosalba Aida Castillo, Hernández Castillo de México, CIESAS DF, Roberto Candelima de la Universidad Federal Fluminense y Luis Roberto Cardoso de Oliveira de la Universidad de Brasilia. Desde el inicio, la colección se propuso editar obras originales resultantes de trabajos de investigación que contribuyeran al debate y a la profundización de la agenda local y regional en materia de derechos humanos. Y desde su origen, nuestro interés fue contribuir al conocimiento de las experiencias de activismos y de políticas públicas implementadas para garantizar y expandir el acceso a derechos, buscando al mismo tiempo también la comprensión de tradiciones y prácticas de burocracias judiciales y de los diferentes organismos y agencias que se relacionan con esas burocracias. Y es porque desde el principio tuvimos esos propósitos que podemos decir que en esta iniciativa editorial nuestra motivación siempre fue, podríamos decir, político-académica. Quiero decir, nos interesa publicar libros que permitan conocer las formas que asumen las violencias de Estado, los lenguajes de las burocracias, las dimensiones tutelares del Estado, los desempeños de policías, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, los de los poderes judiciales, tanto como los de las formas de hacer de un activismo que produce agenda y debate público. Un activismo que litiga y que también busca promover políticas públicas en el campo de los derechos. Pero además de publicar investigaciones para contribuir a la discusión pública sobre la cuestión de derechos humanos, este proyecto editorial muestra, creo también, un modo de hacer investigación que es un modo de hacer implicado. Quiero decir, nuestras investigaciones no son asuntos con los que tengamos relación de pura exterioridad y ajenidad. Más bien, nuestra forma de trabajar y pensar sobre la cuestión de derechos humanos se corresponde en gran medida con nuestra posición en ese mundo que llamamos activismo de los derechos humanos, del que somos parte y que también es objeto de nuestro análisis crítico. La historia del equipo de Antropología Política y Jurídica, que hoy es un programa de investigación en el Instituto de Ciencias Antropológicas de esta facultad y que está integrado casi por 50 investigadoras e investigadores en diferentes momentos de su formación, es prueba de eso. Las investigaciones y publicaciones están producidas en la tensión entre las preguntas del presente y sus coyunturas políticas y el pasado reciente y las matrices históricas y locales de más larga duración. Estas investigaciones y la reflexión continua sobre la agenda de derechos humanos y el trabajo de intervención e incidencia, y también para crear agendas, son el modo en el que siempre hicimos investigación. De manera que el mundo del activismo legal y social de los derechos humanos es el campo desde el que comenzamos a hacer investigación, es espacio de interlocución, es la fuente material de nuestras investigaciones y el lugar desde el que construimos conocimiento y desde el cual buscamos también producir intervenciones políticas. En cierto modo es como bien escribió Sofía, nuestra aldea. Y este libro, lo que es decir, todas estas investigaciones son resultado de esa historia, tributan a esa perspectiva y fortalecen este modo de hacer investigación.
Esta es una breve presentación de nuestra historia y linaje. Agradecemos al Centro Cultural Pacurondo, que siempre nos ofrece un lugar en su programación de actividades. Y abrimos entonces la presentación del libro Estado, Infancias y Familias, Estudios de Antropología Política y Jurídica, coordinado por Carla Villalta y Josefina Martínez. Bueno, en la división de tareas me toca a mí, entonces, empezar por presentar a las integrantes del panel que van a hacer los comentarios sobre este libro que, como bien dijo María, nos llevó a Carla y a mí muchos años de trabajo, que es pero muchos años, pero que además condensan el resultado de un trabajo que viene desde el siglo pasado, en que empezamos a trabajar en esta línea interna dentro del programa de antropología política y jurídica. Les decía que entonces en esta división de tareas me toca presentar en primer lugar a Dora Barrancos, y me toca también refrescarles la memoria de una serie de información que todos conocen, pero bueno, es una formalidad. Dora Barrancos es socióloga, doctora en historia por la Universidad de Campinas, investigadora principal del CONICET, fue premio CONEX en el 2016 como personalidad destacada, profesora titular de la Cátedra de Historia Social Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras entre el 2000 y el 2009, el intenso intercambio, directora de la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNCI, y también, como todos ustedes saben, integró de 2010 a 2019 el directorio del CONICET en representación de las ciencias sociales y humanas. Pero fundamentalmente Dora Barrancos es hoy la mayor influencer de los temas, de los principales temas de la agenda pública. Caramba. De este país. Ay, ese sí que es un título que no esperaba de ninguna manera. ¡Qué bizarría! Ay, bueno. Influencers son las autoras, autores ahí de este libro. Conocíamos el linaje de Sofía y esa enorme compañía de su famoso equipo, y que cuando llegamos al instituto era ya un equipazo, ¿no? Me quiero referir especialmente, antes de entrar en el libro, no lo voy a spoilear todo, de ninguna manera, yo diría, el encantamiento que me produjo Carla Villalta, cuando me vino a proponer algo tremendo, que era dirigir su tesis junto con Sofía en aquel momento. Era sorprendente la escritura, eso es el resultado. Lo sorprendente era la magnitud del pensamiento, la densidad del pensamiento de Carla. Y tuvimos una serie de buenos debates respecto a lo que en aquel momento parecía como una inexorable continuidad, y yo estaba más preocupada por señalar algunas disrupciones que había habido, etcétera. Pero quiero decirles que yo fui la beneficiada porque aprendí enormemente de esa tesis. Y ahora nos encontramos con un trabajo, sí, que se ve que lleva años, lo dicen, varias veces lo dicen, pero se nota la densidad. Acá hay una, yo diría, oportunidad enorme. Esto es un manual. Esto no es un libro, es un manual. Y si hay algo conjuntivo, identitario, voy a usar a Castoriadis ahí, del libro, es que todos los temas van haciendo una concatenación consonante y al mismo tiempo presentan cuadros diferentes. Desde luego, quiero decirles que es un libro que se debe leer en estado de síntoma, no en estado de así nomás. Quiero señalar algunas cosas nomás. Primero, el hecho de que se repase con tanta holgura, con tanta densidad, con tanto, yo diría, con tanta espléndida erudición,
los acontecimientos, los más recientes sobre todo, en orden a ese sujeto, niño, niña, niño, adolescente, que es un sujeto que se ha venido, para mi gusto, desvaneciendo. Es un sujeto que se ha venido desvaneciendo si tenemos en cuenta las tremendas preocupaciones del siglo XIX. El siglo XIX es muy precursor en el niño, la niñez, muy precursor, porque obviamente es el siglo que va a instalar la educación pública, es el siglo que va a instalar una primera problematización de la infancia, y desde un lado y del otro, del estado de la preocupación del Estado, ¿no?, del estatalismo que va a tener la preocupación, hasta lo que podríamos llamar las conjunciones variadas que provienen de la sociedad civil. Alguna vez escribí el hecho de cómo la niñez era tan funcional a nuestras vanguardias obreras en el reclamo de sus derechos. La niñez puesta ahí como un eslabón fundamental hacia el futuro, como una promesa al futuro. Y yo podría decir, sin engañarme, que era el estatuto de la niñez tenía mucho más privilegio en el tratamiento y la problematización que las mujeres. Era así. Hemos hecho, me parece, y además se ve muy bien en el texto, más allá de los avances que tienen que ver con lo convencional, con las leyes que hemos podido adquirir en la Argentina, que, en fin, son tan enunciativas en materia de derechos y demás, la práctica institucional, la práctica jurídica y parajurídica, la práctica que tiene que ver con, sobre todo, la niñez problemática, que es lo que abunda. La niñez problemática es lo que más abunda, desde luego, en los sectores sociales más desarticulados de derechos. También hay, obviamente, yo diría una composición relativa a las niñeces, me refiero a la problematización que hace el Estado a su preocupación y a su intervención. Y leyendo todo el texto una no deja de pensar qué dificultad todavía hay. Juezas de familia, hay que vérselas. Hay que ver el grado admonitorio que tienen. Además, hay una cuestión que en algunos textos se traduce. Hay como una utopía regeneradora por parte de esos agentes del Estado. ¿Está claro? La primera cuestión es cómo hay que magmatizar. La utopía de la familia, es una circunstancia que sobre todo preside absolutamente todas las sensibilidades de quienes, la mayoría, no puedo hacer hipérbole, de quienes son magistradas, magistrados o son la membresía de la operación del Poder Judicial. Es tremendo. Todavía no hay una arquitectura modular que no sea la que de alguna manera se compadece en los últimos 30 años. Ese estilo tutorial, regencial, admonitorio, en algunos de los textos me hacía acordar inclusive o traía a colación una imagen de dedo levantado, ¿no?, de dedo admonitorio. Y obviamente, y lo que pueden y no pueden los agentes de cooperación del propio sistema judicial. La mayor parte de sus actuaciones todavía, en fin, deja mucho que desear. Digo, la mejor buena voluntad que se pone en algunas supervisiones, etc. Y está muy mostrado además por el método antropológico que tiene el libro en general, sobre todo allí donde se va a campo y se registra qué es lo que pasa en cada una de las situaciones. Entonces, produce una sensación muy, ¿cómo diré? Una sensación de abdicación de lo que es el verdadero interés del niño. Problema semiológico. El verdadero interés del niño. El verdadero interés del niño, ¿a dónde reposa? En la interpretación de toda esa magistratura
de los agentes que están encargadas de paliar, resolver y sobre todo resolver rápidamente. Es cierto, hoy hay mucho más cuidado en lo que sería, sobre todo en el capítulo que tiene que ver con adolescencias muy en conflicto con la ley. No digo que no haya un cierto cuidado, no es tan fácil, pero toda la operación significativa es una operación que evidentemente deja muchísimo que desear respecto de lo que serían verdaderas alternativas para la resolución. ¿Cuál es la resolución? La resolución es casuística. La resolución no puede ser una resolución de esas de libro, porque en general se ve que hay como una especie de resorte automático en algunas actuaciones. En suma, este es un texto que debe ser leído por las agencias fundamentales de las políticas públicas que tienen que ver con la infancia. Quiero decir algo. Tenemos una deuda con las infancias y las adolescencias en nuestro país. Grave deuda. Así como ha ido saldándose, no se ha resuelto ni la paridad, ni la equidad, ni la igualdad sexogenérica, pero se ha ido saldando con mayor y mayor legislación algunas cuestiones relativas a nuestras vidas de mujeres y las vidas de las personas disidentes. Sin embargo, no veo un acompañamiento en esas dimensiones para resolver las prácticas. Concepciones han cambiado algunas, pero el problema es la práctica, que se revela como lo que el juez, la jueza, un interventor piensa acerca del interés del niño y de la niña. No quiero evocar acá las circunstancias presentes en donde hay madres a las que se arrancan sus niños, como dice una colega española, en las circunstancias más pavorosas de la vida familiar, el abuso sexual infantil. Y quiero ir cerrando con algo. Dada mi bizarría, yo creo que debemos proponer, así como hay una serie de enunciados de derechos de las mujeres, convenciones, y hay una convención contra la violencia específica, no sobre los derechos. Una convención, creo que está en la hora de que tengamos una ley integral respecto de las violencias ejercidas contra las niñeces y adolescencias. Yo encuentro muy desperdigado el cuadro de la penalización, encuentro muy poco, ¿cómo diré?, entrañado, muy poco entrañado, aunque parezca mentira, el problema de la violencia sexual intradoméstica. Y lo veo, discurro obviamente con los elementos que tengo que analizado. Entonces, sabemos perfectamente que en algunas circunstancias hay un descrédito acerca de lo que narra la madre, que tiene, obviamente, y ese descrédito, tiene una fuerza, un force patriarcal. Es un force patriarcal. En realidad hay un castigo a la madre enunciadora. El castigo es contra la madre enunciadora. Y para castigar a la madre enunciadora, hay como una especie de abdicación completa, abdicación respecto de las responsabilidades energúmenas sobre la violencia sexual que se ejerce. No sé si estoy muy equivocada, pero a propósito de, en estas temporadas ha venido muy a cuento, Ana lo sabe muy bien, la problematización en nuestras naciones originarias del chineo. Y varias voces me han procurado para propiciar, y hace poco estuve además por plataforma con una querida representante, una diputada nacional, que recibió obviamente
y ha estado receptando y ha estado imaginando una ley, y yo digo, hay que hacer una ley general, no es solo para el chineo. Y el chineo, además, ustedes saben que es un nombre que es de semiología criolla, ni siquiera es auténtica semiología, digamos, de pueblo originario. En suma, yo estoy proponiendo que haya una consideración estamental, fundamental, que ponga a las niñeces y a las adolescencias ahí, en la preocupación tan central como de alguna manera estamos consiguiendo las mujeres y las disidencias. Digo que es mucho más efectivo, hace inmediatamente un traslado de políticamente correcto la demanda sobre los derechos de las mujeres. ¿Está claro? Pero siento que no es lo mismo respecto de los derechos de las niñeces y las adolescencias. No tiene el mismo efecto de corrección política. Entonces, yo creo que este texto de casi 500 páginas, lleva en todo caso a una situación de reflexión profunda y de reflexión, porque acá la interpelación es sobre todo para el Estado, no tengo duda, el interpelado es el Estado, en toda y cualquiera de sus manifestaciones. Desde ya he aprendido muchísimas cosas, no sabía, por ejemplo, de algunas organizaciones, no me acordaba, Raíz y demás, que me pareció encantador, y bueno, y quién sabe, hay otras circunstancias de legislación que haya que mudar. No soy de las que piensa que todo está en la legislación, no. Hay algo de, yo diría, de acercamiento fundamental epistemológico en la formación de los cuadros jurídicos de nuestro país. Ahí está la raíz. Uno de los problemas que tenemos es el desacierto, la insensibilidad de la formación jurídica en nuestro país respecto de determinados sujetos y cuestiones. Hay algo que no pasa, ni siquiera pasa historizar. Una piensa derecho civil, familias, y hay un agujero negro, puedo asegurárseles, porque todavía sigue tal vez la sensibilidad orgánica de un Estado que piensa que lo armónico familiar está por encima de todo. La armonía familiar es la utopía, lo era, además el código ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, pero la vieja utopía es la que redunda todavía en la formación de las profesiones jurídicas. Da una idea de establishment forjado sin cambio a lo largo de los tiempos. Es como si el derecho no hubiera cambiado. Se da, digo, este es el tipo de, ¿cómo diré?, de simbolización que tiene esa formación. No digo que no ocurra así. Y en general, sobre todas estas especializaciones se dan después, en cursos de posgrado. Y es un poco tarde, ¿no? En cursos de posgrado ya es un poco tarde. Necesitamos una nueva arquitectura de las profesiones jurídicas, tal vez más que nuevas legislaciones. No obstante, digo, así como tenemos la 26485, que es una ley vertebral contra todas las formas de violencia contra las mujeres, me parece que podríamos tener un estatuto muy condensado, firme y demás respecto de una ley semejante a la 26485, una ley integral en relación a las violencias que se ejercen contra niñas, niños, niñas y adolescentes. Felicitarlas a todas, no quise nombrar a todas porque iba a llevar muchísimo más tiempo, pero es un grupo enorme y hay que celebrar esta escritura y hay que celebrar las conceptuaciones de esta escritura, hay que celebrar el enorme esfuerzo y desde luego la contribución para que las cosas cambien. Gracias.
Muchas gracias, Dora. Para continuar con el panel le vamos a dar la palabra precisamente a Alicia Guerrero Zarza. Alicia Guerrero Zarza es especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes y además es la actual directora de fortalecimiento del sistema de promoción y protección en la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación. Y con Alicia, tanto Carla como yo, nos hemos conocido también en los pasillos de Puan, que ella transita igual que nosotras y hemos compartido aulas y hay muy interesantes intercambios en estas aulas. Bueno, buenas tardes. Sí, hemos compartido juicios por jurado de San Martín, hemos hecho cada cosa. Bueno, no, yo les agradezco enormemente, Carla, Josefina, por este honor de presentar este libro que fue muy placentero leer. Bueno, aquí hay muchas compañeras de trabajo y también que he conocido, digamos, en distintas circunstancias y que han sido autoras, o sea, han escrito, bueno, está Julián también, compañeros, perdón, autores de artículos excelentes, que lo que me pasaba con este libro era que lo leía para hacer la presentación y terminaba un artículo y enseguida quería leer el siguiente, digamos, era como vieron, pasa con esos libros que uno cuesta dejar de leerlo y todos los temas que eligieron, que claramente tienen una continuidad, digamos, como dicen en un momento en el prólogo ustedes, dicen, este libro trasunta lecturas compartidas, intereses teóricos semejantes y un idéntico compromiso y forman un elemento común sobre el que se edifican los diferentes problemas que son analizados en los capítulos que lo componen. Eso da la sensación de ser capítulos, digo, no artículos, sino capítulos de un libro que tiene una continuidad y una coherencia en todos los temas que va abordando. Y en ese recorrido, digamos, bueno, los denominadores comunes que están presentes en todos, que tiene que ver con esta cuestión de los límites imprecisos entre lo privado y lo público, ¿no? Esto que no queda claro en todos los temas que se abordan, el disciplinamiento de las familias de los sectores populares, bueno, la perspectiva de clase, el juzgamiento en base a reglas morales, la ayuda que hay que agradecer a una familia que adopta o se constituye en una familia de acogimiento. Y después me encanta también que aparece en varios de los artículos la cuestión de como cierta demanda o confrontación de sentidos de aquellos sectores a los cuales está destinado todas estas intervenciones, ¿no? Eso me pareció como que algo satisfactorio, digamos, ¿no? De sentir que de alguna manera estas familias que son intervenidas y son miradas, bueno, algún aprovechamiento o algún cuestionamiento hacen a esto que les está pasando. Yo creo que para los que trabajamos en la defensa de los derechos de los niños, de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, este libro es de lectura obligatoria. O sea, indudablemente. Me gustó mucho que dice en un momento Soledad Rojas, no sé si está acá, pero dice algo que es, la apuesta de este trabajo es que los esfuerzos por arrojar luces sobre las continuidades y rupturas de esos procesos resulten una herramienta fructífera para repensar y redescubrir nuestras prácticas cotidianas. O sea, yo creo que ese es el objetivo súper cumplido que tiene este libro. Vinculando el libro con lo que en realidad pasa respecto de las batallas que yo considero que están pendientes de dar en materia de derechos humanos de las personas que aún no cumplieron 18 años, digo, me pasa que leyendo los artículos uno empieza a entender un montón de situaciones y de resistencias que cuesta tanto torcer, ¿no? Y pensaba, por ahí por citar algunos temas nomás,
en lo que tiene que ver con el sistema penal juvenil y con los jóvenes que están en conflictos con la ley penal, digo, cuando uno lee el artículo de Cecilia Tuñón sobre un centro de referencia donde se cumplen las medidas alternativas, o de Florencia, las delegadas tutelares, me lo puse entre paréntesis, comprende los discursos que hay que salir a confrontar para poder desterrar esta enorme arbitrariedad que rige en ese sistema, donde realmente lo que está consagrado, y uno lo ve eso en los hechos cuando va a las provincias, es el derecho penal de autor, o sea, son chicos, digamos, que están privados de libertad porque la mamá no sería exactamente lo que el juez considera que debe ser para que le permitan egresar. Y otro chico que puede haber cometido el mismo hecho, como tiene una mamá que pareciera que un poco más cumpliría, sale, no está privado de libertad. Y por supuesto la enorme resistencia a derogar un decreto ley, que es una vergüenza, el decreto 22278, que es de la dictadura. No tenemos una ley acorde a la normativa internacional de derechos humanos, justamente para los chicos que están en conflicto con la ley penal. Cuando pensaba y leía los artículos de Carla, de Soledad Rojas, de Sabina Regueiro sobre la adopción, la apropiación, también se comprende las enormes resistencias que hay, por ejemplo, para considerar como delito la compraventa de niños. Se comprende también las insistencias que hay a veces en ámbitos que parecieran progresistas con respecto a la derogación de un artículo del Código Civil y Comercial, que es el 611, que prohíbe las guardas de hecho. Se comprende también esto que se desata a veces, que incluso también se fogonea mucho mediáticamente con relación a lo que sucede cuando algunas familias que reciben niños en acogimiento, o sea, por un tiempo y con un objetivo determinado, confrontan y de golpe deciden que, bueno, que ya pasó mucho tiempo y que se lo quedan, y que se quedan, que tienen derecho a tener a esa niña, y generan un consenso mediático y en redes que sorprende, porque digo, cuando esas cosas pasan, si uno lee estos artículos que están en este libro, puede entender, puede vincularlos directamente. Bueno, y yo pensaba también esto, que increíble, digo, esto a pesar, ¿no?, de la lucha de las abuelas, ¿no?, de la construcción que hacen las abuelas de Plaza de Mayo a partir de la búsqueda de todos los nietos apropiados como propios, o sea, todas son abuelas de todos los nietos. Y de la incidencia que ellos han tenido en la consagración del derecho a la identidad, que es un hito, o sea, es una construcción argentina a partir del enorme trabajo que ellas hicieron. Y cómo también ese camino de abuelas permitió revisar esas prácticas de inscripciones de nacimiento, que después permite que la gente, las personas, digamos, que no fueron apropiadas por la dictadura, pero fueron inscriptos a nombre de otras personas, puedan ahora militar el conocer su identidad biológica con esos argumentos. Bueno, ni hablar la lectura sobre maternidades de Soledad Rojas, el artículo de Juli Grimberg y de Julián Álvarez, y Florencia Landeira también, que escribe sobre primera infancia en neurociencias, que digamos, nos permiten problematizar también las políticas y las intervenciones actuales de los organismos administrativos de protección y también del Poder Judicial, obviamente que siempre no sabemos cómo hace, pero queda indemne de estos cuestionamientos, y que con un lenguaje de derecho siguen poniendo bajo la responsabilidad de las familias la vulneración de los derechos de los niños. Y entonces ahí tenemos que informes donde la primera causa de separación de un niño de la familia es la negligencia de la familia. En un contexto donde la mayoría de los niños, digamos, atraviesan situaciones de pobreza extrema, digamos, pensar que no es el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, sino la negligencia de la familia en el cuidado, o la necesidad de que esa familia se fortalezca, bueno, también nos
digamos, nos permite entender cómo es la realidad a partir de la lectura de estos artículos. Y también, bueno, me pareció muy interesante los artículos de Mara Luna y de Florencia Landeira, en cuanto aportan herramientas para confrontar los discursos que también desde las organizaciones internacionales se bajan respecto de la importancia de los primeros años en la formación del cerebro, como si eso alcanzara para poder revertir desigualdades que van a transitar durante toda su vida si no tienen las mismas oportunidades. Esto también me parece, digamos, la cosa de la primera infancia, la neurociencia, digo, todo este discurso que uno lo recibe y dice, debe ser así, y de golpe ellas plantean y dicen, bueno, confrontan estos sentidos, me pareció sumamente valioso. Yo creo, digo, para enumerar algunas de las batallas, podríamos hablar de cada artículo, porque son todos riquísimos, con cada una de las autoras, pero me pareció interesante poder dar algunos ejemplos concretos de lo que pasa en la realidad y de por qué este libro nos sirve para entender muchas de las cuestiones que se resisten a ser removidas. Y a mí me parece que hoy el desafío, digamos, tomando la palabra de lo que dijiste, Dora, digo, yo había puesto el ni una menos de los niños, niñas y adolescentes, digo, porque lo que sí claramente nos está faltando y es necesario es poder atravesar la perspectiva de niñez y adolescencia en todas las áreas. O sea, no existe, sigue siendo las personas menores de 18 años algo diferente a personas, no sabemos qué son, pero no les pasan las mismas cosas que al resto. No son víctimas de violencia de sus parejas, no tienen padecimientos de la salud mental. Digo, pareciera que a los menores de 18 años los tiene que intervenir un organismo especializado y el resto de las áreas para todas las personas, digamos, no tienen por qué intervenir. Y ahí siempre decimos, obviamente, con la protección especial que tiene la condición de una persona que está en crecimiento, pero sí tienen que hacerse cargo de las personas menores de 18 años, todas las áreas del Estado, la sociedad civil, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto. Y también otra cuestión que está dando vueltas y que me parece que si ocurre es una oportunidad para aprovechar, se habla de una reforma de la ley, anda circulando la reforma de la 26061, que en su momento fue todo un avance, fue una revolución, pero bueno, probablemente no haya que tener miedo a empezar una reforma de la ley sabiendo, como dicen ustedes, que las leyes no cambian la realidad. Pero en ese caso, a mí me parece que si se dan esos debates, o sea, creo que, digamos, esto es un insumo, digo, ¿no? La importancia de poder transmitir y de poder formar para que esas discusiones que se den en esos ámbitos, en esto sí, decimos, si se reforma la ley o si se plantea esta cuestión de, al igual que hicieron las mujeres, ni una menos de los niños, que sería complicado, por ahí lo podemos debatir por el sujeto político, digamos, ¿no? Que son los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que estos son los insumos que vamos a necesitar todos para poder dar esa batalla y conseguir realmente herramientas normativas que garanticen el acceso a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Ahora entonces le vamos a dar la palabra a Isabela Conce, que es historiadora también y doctora en historia, investigadora independiente del CONICET, profesora del doctorado en historia en UNSAM, en el IDAES, y fundadora de la Red de Historia de la Infancia en América Latina, además de coordinar el grupo de investigación de historia de las familias y las infancias en Argentina, en el contexto del Instituto de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, lugar, pasillos, en donde también nos hemos conocido y también hemos compartido algunas actividades en esas aulas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por permitirme estar acá. Es un placer
dos figuras tan importantes y presentar un libro tan espectacular. Me honra. Y lo escribí y dije, ay, va a parecer que es una cosa medio de compromiso. No, es realmente un enorme gusto y me dio muchísimo placer leerlo. Es un libro, ya han dicho muchas de las cosas que pensaba decir, las voy a resumir, pero hay algunas que las voy a retomar. Y es un libro que condensa una acumulación de muchísimos años. Lo dicen tanto María José como Josefina como Carla, lo dicen en la introducción, se retrotrae a la creación del equipo de antropología jurídica, a la impronta que le dio allí Sofía Tiscornia, y luego este equipo ha ido creciendo y quienes forman el libro también han ido creciendo. Entonces uno puede adivinar ese entramado de distintas lecturas hechas en común en distintas situaciones, ¿no? Con investigadores e investigadoras en formación, que se nutre trabajos desarrollados en la cátedra, lecturas que maceradas una y otra vez en los diálogos y las discusiones con estudiantes de grado, en los numerosísimos proyectos colectivos, y también en las muchas tesis, ¿no? Que hay, muchas tesis de maestría, tesis doctorales, que hay vinculadas con este libro. Entonces, es un libro que tiene la solidez de esa producción realizada desde diferentes ámbitos que cruzan, bueno, que fueron posibles por la expansión del sistema científico y también por la tradición propia de filosofía y letras, me parece a mí, en un campo que además se ha nutrido, bueno, de la propia expansión de los estudios sobre la infancia, y al calor del reconocimiento y las discusiones, acá mismo esta mesa da cuenta de ello, de la politicidad y la significación de los derechos de los niños y del propio protagonismo infantil en estos años. Bueno, entonces este libro refleja esta acumulación, pero lo hace desde una mirada muy particular, muy propia, muy poderosa, que pone en juego, como dice el título, muy claro y muy bien elegido, al Estado y al parentesco. Y yo diría que lo hace sin ninguna concesión a los sentidos comunes instituidos por los nuevos discursos y las nuevas definiciones sobre lo políticamente correcto, ¿no? Es un libro que no solo va más allá de los sentidos comunes conocidos y reconocidos, sino también va más allá de los sentidos políticamente correctos. Es decir, es una antropología que aborda aquellas cuestiones esenciales, y yo recordaba al leerlo a Wright Mills, cuando él se refería en los años 50 en una furibunda crítica al funcionalismo, y llamaba a la imaginación sociológica y lo que significaba pensar en serio aquellas cuestiones que él denominaba el malestar de una época, las cuestiones que merecían ser indagadas y pensadas a fondo por fuera de cualquier empirismo y de cualquier jerga grandilocuente. Y yo creo que este libro hace esto de una manera excepcional. No es fácil explicar con sencillez la comprensión de un Estado que aloja y promueve este libro. Esto es un reconocimiento de la dominación y al mismo tiempo concebirlo como un espacio de disputa, de contienda. Y creo que allí, bueno, el libro hace un aporte muy, muy importante, coincido. Este es un libro para leer como un manual y también como un clásico. Ambas cosas me parece que son posibles y necesarias a partir de esta producción, y también desarma, al igual que las ideas sobre el Estado, desarma las ideas sobre la familia y el parentesco, esas ideas que, como las autoras dicen en distintos momentos, es una institución que parece emanada sin mediación de la naturaleza, ¿no? Y bueno, esto que parece tan sencillo está una y otra vez retrabajado a partir de... Bueno, está hecho con mucha maestría en la introducción. Yo creo que la introducción va a ser una pieza que va a circular muchísimo, así que muchas felicitaciones a las autoras. Y además esto que también decían ambas, que es una unidad en la que
se nota esta maceración de ideas y entonces no son artículos, son capítulos. Me gustó mucho esta definición. Y bueno, y además coloca dos problemas o dos fenómenos en profunda transformación en estas últimas décadas. Muchas cuestiones, bueno, ya me voy a referir a la historicidad, pero estas dos dimensiones de nuestro mundo, estos dos, que son las relaciones familiares y el parentesco y el Estado y los derechos, que han estado en profunda transformación, discusión en la palestra pública y política de un modo renovado a partir del feminismo. No solamente, pero con gran parte debido a la impronta del feminismo. Entonces, estamos en una zona de enorme transformación que este libro piensa históricamente. Y para mí es una satisfacción, bueno, también verme como en los diálogos, ¿no? En los diálogos de este campo, y había muchos otros autores que no son parte del libro, que sin embargo son parte de nuestros diálogos que hemos venido como sosteniendo, y acá incluyo, bueno, a Valeria Llobet y su equipo que está por allí, y a tantos otros equipos que con los que hemos ido interactuando a partir de estas jornadas de estudios de la infancia que esperamos poder reponer en breve, y que además han configurado, más allá del espacio concreto de las jornadas, una red de trabajo, de préstamos, de discusiones, que yo así, bueno, yo por lo menos la he vivido muy enriquecidamente. Entonces, bueno, es un libro que piensa la historicidad de estos fenómenos en ese cruce teórico, y que de ningún modo implica, y ya lo han adelantado, un libro alejado de las prácticas. Muy por el contrario, es un libro que destila escenas conmovedoras, que están las personas de carne y hueso en primer lugar, en el que podemos reconocer toda la humanidad de esas personas y a la vez entenderlas, yo creo que de una manera nueva. En ese sentido, yo creo que las condiciones de vida de los niños y las familias de las clases populares están relatadas, y se vuelve imprescindible leer este libro, porque nunca asumen un tono declamativo, están en las pequeñas anécdotas, en las pequeñas descripciones, que nos permite realmente entender de modo diferente el Estado, el activismo y los derechos humanos. El otro está respuesto a cada instante como un nosotros, que nos hace pensar en el lazo de nuestra propia condición humana, en una operación que es difícil sin victimizar y sin romantizar, y yo creo que todos los artículos lo hacen de un modo realmente con mucha maestría. Y podemos observar la inclemencia producida por la violencia estructural, pero de ninguna manera el libro se reduce a ello, por el contrario, nos permite entender las capacidades para tramar redes sociales, estrategias, tácticas, crear organizaciones como Raíz Natal, que estudia Soledad Gesteira, de personas con agencia, con un esfuerzo que conmueve para hacer valer sus derechos o proteger a las niñas próximos, como aquella vecina que una y otra vez denunció el maltrato, como lo hace el artículo de Juan Ignacio Pérez Álvarez, y que le permite hablar incluso de corresponsabilidad social. En esa práctica, en esa relación con el campo, por decirlo en términos antropológicos, quisiera resaltar la sensibilidad de considerar los lazos y los vínculos en toda su complejidad, y especialmente lúcidas me resultaron las reflexiones sobre las emociones y los afectos construidos en el campo por María Tisera Luna, que estudia con mucha importancia, con mucho detenimiento estas tramas, e incluso lo hace a partir de pensar los discursos, sí, de los que conocemos, y los discursos de las neurociencias, cuestiones claves que yo creo que vamos a tener que seguir indagando, porque cada vez más van a asumir en esta escena cada vez más crítica una importancia mayor. Y también me pareció muy relevante los estudios de Florencia Paz Landiera, en su estudio sobre la primera infancia en los organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, y en ese ir y venir entre el campo y la reflexión conceptual,
Yo creo que hay una problematización muy clave en este momento tan difícil que atravesamos. Creo que me pareció, bueno, las dos lecturas muy en sintonía con esta percepción, ¿no? La importancia de este libro en este contexto. También quiero mencionar lo interesante del estudio sobre la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes, en parte con una mirada que se corre de una mirada evaluativa que ha sido tan frecuente en este campo, para dar lugar a una mirada problemática que piensa las formas en que estos derechos son disputados, significados en el espacio local, en sus conexiones con sentidos elaborados por expertos en redes transnacionales, y aquí me parece que me gustaría como mencionar el trabajo de Soledad Novoa al estudiar el Instituto Interamericano de Protección de la Infancia, la fineza también de los análisis de la instancia judicial, de Florencia Graciano, con esa mirada sobre la burocracia judicial, las delegadas, el modo de intervenir a favor de los jóvenes a partir de explicarles el funcionamiento de la razón judicial, el artículo de Cecilia Fernández Tuñón también, y el de Marlene Russo, donde reflexiona sobre las audiencias de conciliación en pos de la tenencia, un dispositivo muy clave de este gobierno de la infancia. Bueno, quisiera agregar, por supuesto, las historias profundamente conmovedoras, las relatadas por Soledad Gesteira, que ya mencionó Adriana, pero también muchas otras que anidan en este libro, que están más allá de las modas. Es un libro que trasciende las modas y que delata este diálogo profundo con la historia y la sociología, sin perder su anclaje y su identidad, su lectura antropológica. Y bueno, esto me sentía dialogando una y otra vez con diferentes colegas, con Claudia Fonseca y todo su equipo. Es un diálogo que ha logrado no solamente incluir los clásicos, sino que es notorio las redes y las discusiones a escala latinoamericana, ¿no? Está muy presente la tradición creada por Claudia Fonseca en Brasil. Y bueno, es una gran satisfacción poder dar la bienvenida a este libro imprescindible. Yo creo que no solo para pensar la infancia y las familias, para pensar el Estado y las sociedades dentro y fuera de América Latina, así que los invito a leerlo. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Realmente es un enorme placer, un gran honor. Además que, bueno, Dora, Isabela, Alicia hayan aceptado estar acá presentando este libro y también es un gran placer que podamos encontrarnos de manera presencial, por fin, con todos. Recién Isabela comentaba, ¿no? Esto bueno, de cuántas lecturas, cuántos diálogos, cuántos afectos construidos hay, y yo mirando el auditorio los puedo reconocer a cada uno, a cada une. Son años de mucho trabajo, pero básicamente también quería agradecer especialmente a las presentadoras. Hemos podido apreciar en sus intervenciones su lectura comprometida, rigurosa, siempre en los distintos diálogos que hemos tenido nos han enriquecido muchísimo. Dora, por ser guía y maestra indiscutida, por su enorme generosidad y también por encarar una forma de trabajo que es muy cercana a la nuestra, a la que nos enseñó Sofía Discornia, que es una forma de conocer, de construir conocimiento crítico, pero que está inextricablemente ligada al hacer concreto, a la intervención en el debate público, al refinamiento de argumentos.
Y en ese sentido también, claro, Isabela, que estás presente en todo el libro, porque lo estás desde antes de mi tesis, que Dora me dijo, vos tenés que leer a Isabela Coste, y ahí una va vinculándose también muy afectivamente, claro, por su excelencia, rigurosidad, calidez de siempre y por tantos proyectos compartidos en estos años con todos nosotros, con todas nosotras y con Julián, casi siempre es así, somos todas y Julián. Y también, bueno, Alicia, ¿no? Por su enorme capacidad reflexiva, realmente, y su capacidad de laburo, de trabajo, tus aportes concretos. Siempre ha sido un placer, porque además con Alicia y con Valeria Llobet hace poco trabajamos mucho juntas y también, ¿no? Esto me parece que es una marca también de nuestro equipo, que hacemos, claro, trabajo de campo, pero también somos parte de ese campo, ¿no? A lo largo de los años hemos sido ya parte de este campo institucional que estudiamos, que cuestionamos las más de las veces, pero que también contribuimos, ¿no? a construir, a hacer, a intentar transformar, a charlar con otros, con otros. Es un placer presentar este libro, es una celebración, claro, para nosotros, para nosotras, para nosotros es una celebración, porque es resultado de mucho trabajo colectivo y de muchos años, como lo marcamos varias veces, porque además es un proyecto de hace años, que tenemos que sacar el libro Basit y finalmente está aquí entre nosotros. Y como planteamos en la introducción del libro, todos los trabajos que lo componen, se trata de trabajos que conocemos desde antes de que comenzaran a escribirse, ¿no? Entonces eso le aporta un plus. Trabajos que fueron muy meditados, muy discutidos, muchos de ellos resultaron tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, y que fundamentalmente también estuvieron realizados desde el convencimiento de que el conocimiento riguroso, el estudio, la reflexión son indispensables para comprender cómo y por qué determinadas injusticias ocurren y continúan ocurriendo más allá de leyes y convenciones, cómo se reproducen distintos procesos de diferenciación social, ¿no? Y entonces no solo son las personas que no han cumplido 18 años, sino que hay niños y niñeces y niñeces, ¿no? Y esto lo sabemos, y cómo también esos procesos de diferenciación social, con sus marcas, sus sesgos de clase, de género, resultan en muchos casos legitimados. Pero también como ante dramas y tragedias diversos se pueden crear herramientas, se pueden ensayar otras narrativas posibles, estrategias que permitan transformar rutinas institucionales, impugnar prácticas, alterar aquello que en muchísimos casos se presenta solo como inexorable, ¿no? Nació pobre. Y en este sentido, bueno, las tres partes que organizan el libro, parentesco, activismo e infancia, clasificaciones, saberes y técnicas de gobierno, prácticas judiciales, burocracias y derechos, tienen por objetivo presentar ordenadamente o aportar, ¿no? una suerte de guía para leer nuestras indagaciones, nuestras reflexiones, nuestras preocupaciones en torno a este campo tan singular, este campo institucional, como elegimos denominarlo, un campo que se encuentra atravesado por múltiples procesos y en el que nos interesa hacer foco en la infancia, el parentesco, la familia, como analizadores potentes de otros procesos. Son analizadores potentes del Estado, de los procesos de construcción de derechos, del activismo jurídico-político que en nuestro país ha podido hasta restituir nietos apropiados, y así entonces creemos que continuar estudiando estos temas es necesario para provocar otros argumentos, ¿no? Para poder conmover con otras narrativas
Y también pensaba, es una celebración de un libro y es una celebración de una forma de trabajo. ¿Sí? Una forma de trabajo que es muy respetuosa, que está atravesada por muchos aspectos. Y si bien han mencionado los autores, las autoras y el autor, yo quiero aquí mencionarlos muy especialmente porque sin ellos no habría producción posible. Son Soledad Gesteira, Soledad Rojas Novoa, Sabina Regueiro, Florencia Graciano, Julieta Grimberg, Julián Pérez Álvarez, Mara Ticera Luna, Florencia Paz Landeira, Cecilia Fernández Tuñón, que por ahí llegó, el San Martín llegó a tiempo, el tren, y me estoy olvidando de alguien. Sabina. Marlene Russo. Que levanten la mano. Que levanten la mano. Sí, sí, bueno. Son muchos, somos más también. Y bueno, y sobre todo estamos muy contentos. Un agradecimiento especial a Josefina también por haber bancado siempre y estar ahí. Bueno, así que muchísimas gracias y ojalá, bueno, puedan disfrutar lecturas y seguir dialogando y debatiendo estos nuestros hallazgos y nuestra pasión también, ¿no? Puesta en el hacer antropológico y bueno, que es realmente una alegría poder ser antropólogos y trabajar de ello. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren alguna pregunta, alguna intervención? Las autoras, el autor. Marlene. Están muy inhibidas. Sofía. Bueno, Sofía sí. Bueno, sin duda celebrar este encuentro después de tanto tiempo y este libro que, como han dicho con tanta inteligencia las presentadoras, es el resultado de un arduo trabajo, de un trabajo muy comprometido y, como acaba de decir Carla, es un trabajo donde siempre ha habido mucha pasión y mucho compromiso. Y la pasión y el compromiso me parece que son dos cuestiones que hoy, en este momento tan difícil en el que todos estamos, son para celebrar, para festejar y para seguir trabajando desde ese punto de vista. Y bueno, muchas gracias a todos los que... ¿Y el único varón de la obra? Pasa, Julián. Clave. ¡Qué inhibido! Julián, sí, viniste con Francisco. Me equivoqué. Con Francisco. Pero no hay un Juan Francisco. Bueno, Pero es Álvarez. nos resta entonces solo agradecer una vez más Juan Ignacio. que hayan venido, Claro, que hayan sí, participado, que las no, sí presentadoras existe. hayan leído los artículos y todas las cosas hermosas que nos han dicho. Cerramos entonces esta presentación. Qué cansancio. Nos despedimos. Hasta el próximo libro, que no sabemos cuántos años nos van a llevar. A todos. Sí, Cuando no, uno presenta lo genial. se acaba de avisar a Pero me olvidé, me corté porque me pareció que estaba largo y quedaron fuera. Qué lindo eso que tenés, me encantó. Hermoso. Pero
Gracias.